Dios les bendiga. Aleluya. Qué rico tiempo de adoración. Vamos a predicar la palabra del Señor. Edwin, se me desconectó acá la aplicación, así que ayúdame con los slides allá. Acompáñeme a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Ay, perdone, los niños. Los niños, vengan, vamos a orar por los niños. Ya se fueron. Vamos a orar por los niños como quiera. Amén. Aleluya. Señor, qué bueno que estás aquí con nosotros. Aleluya. Gracias por tu presencia. Queremos presentarte a nuestros niños, nuestros preadolescentes. Oh Señor, vemos las noticias de lo que está pasando al otro lado del mundo, en Turquía, en Siria. Tantos niños que se han quedado huérfanos. Tantas familias que han perdido a sus hijos. Hemos visto fotos desgarradoras. El mundo sufre, Señor. Y cada día nos damos cuenta la necesidad de tu regreso, la necesidad de que tú vengas y restaures todas las cosas, nuestro anhelo de que ya no haya más sufrimiento ni más dolor en este mundo. Señor, y oramos por esas familias, oramos por esos países que sufren en este momento. Tu consuelo, tu paz sea sobre ellos y sobre todo oramos por la iglesia que está allí, tu presencia a través de tu iglesia. Que en medio del caos, Señor, tu evangelio sea esparcido. Que en medio del caos tu palabra traiga orden. Que en medio del caos tu palabra traiga consuelo y paz a estos países y a estas familias, Señor. Y que en medio del caos tu evangelio se expanda y tu reino se expanda. Y eso nos trae, Señor, a darte gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor, porque tu cuidado está sobre ellos y queremos bendecirlos en esta hora. Queremos pedirte que los acompañes en este tiempo que van a estar escuchando tu palabra, escuchando tu evangelio, que tú hables a sus corazones, que tu Espíritu Santo les revele, Señor, desde temprano tu palabra y te puedan conocer, Señor. Gracias por nuestros hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Busca el verso 41 de ese capítulo 12. Si me acompaña de pie, se lo agradezco en reverencia a la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Señor, gracias por tu palabra. Tú te haces presente a través de ella. Eres tú, Señor, hablándonos. Te pido que edifiques a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿A cuántos les gustaría saber
lo que el pastor piensa acerca del diezmo. Pocas manos. Pocas manos. Pues bueno, les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar primero? Pues les voy a dar la buena como quiera. La buena noticia es que el pastor no cree en el diezmo. Pero la mala noticia es que el pastor cree que el diezmo es una mediocridad. Que el diezmo es una mediocridad. Ya capté su atención, ¿verdad? De hecho, estaba indeciso si le ponía ese título a esta predicación. El diezmo, una mediocridad. Y hoy quiero hablarles acerca del tema de la generosidad. Pero primero tenemos que cualificar ese término, tenemos que aclararlo. Porque el mundo tiene una idea de lo que es generosidad que no necesariamente concuerda con la generosidad que nuestro Señor demanda de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. En otras palabras, la generosidad del mundo no concuerda con la generosidad bíblica. La generosidad del reino de este mundo ni siquiera se acerca a la generosidad en el reino de Dios. Todos los días nosotros escuchamos noticias de artistas, deportistas, filántropos que donan enormes cantidades de dinero a entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Y a otros por otras razones. Sin embargo, sabemos que muchos lo hacen por beneficios contributivos, ¿cierto? De hecho, si usted necesita la carta de donaciones, llame a Tabín, no lo deje para lo último. Y aunque pudiéramos reconocer que otros lo hacen de corazón, la pregunta obligada es, ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la gloria cuando estas personas donan grandes cantidades de dinero? Pues la gloria se la llevan ellos mismos, ¿cierto? Porque si no le dan la gloria a Dios, pues la gloria se la llevan ellos. Hace unas semanas, la revista Forbes publicó la lista de los 25 donantes más generosos de América. Entre ellos está el famoso Warren Buffett. Durante su vida ha donado 51.5 billones, con B de bárbaro, ¿verdad? Los segundos en la lista son Bill y Melinda Gates. Han donado durante su vida 38.4 billones. También está en la lista el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que ha donado 14.4 billones. Y ustedes conocen a Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, el fundador de Facebook, que ha donado durante su vida 3.9 billones. Y aunque sabemos que al final Dios siempre se llevará la gloria por todas las buenas acciones que se hacen en este mundo, amén, la donación de estas grandes cantidades de dinero, como diría el profeta, son trapos de inmundicia delante de Dios si no se hicieron para honrarle a Él. Entonces, quisiera definir el término generosidad bíblica de la siguiente manera. La generosidad bíblica es un acto de fe donde nos desprendemos de aquello que reconocemos que no es nuestro, con el fin de glorificar a Dios y expandir su reino en este mundo. Generosidad
bíblica. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de este tema? Porque aunque Jesús nunca prescribió el diezmo, nunca dio una instrucción directa acerca del mismo, sí habló del dinero más que de ningún otro tema. Habló más del dinero, incluso que hasta del infierno. ¿Y por qué lo hizo? Porque como le dijo Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cuántos nos hemos causado heridas dolorosas a causa del dinero? Yo levanto la mano porque soy el primero. El dinero puede ser nuestra mayor bendición, pero también puede ser nuestra mayor maldición al desviar nuestra mirada de nuestro verdadero tesoro, de aquel que es nuestro verdadero sustento. ¿Por qué debemos de hablar de este tema? Porque en una ocasión Jesús dijo en Mateo capítulo 7 que un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Hay cosas, hay frutos que nos identifican como auténticos hijos e hijas de Dios, como verdaderos cristianos. Y nuestro nivel de generosidad es uno de ellos. Y mi trabajo como pastor es animarte a producir buenos frutos. Ese es mi deseo. Esto no es un sermón legalista. Yo no puedo hacer que te conviertas en un árbol bueno. No tengo ese poder. Eso es un milagro que solo puede hacer Dios en tu vida a través de la obra del Espíritu Santo. Pero si ya Dios te convirtió en un buen árbol, mi deseo es que produzcas buenos frutos. Y la generosidad es uno de los frutos más evidentes en la vida de un verdadero, auténtico hijo de Dios. ¿Y por qué esto es así? Porque Jesús también dijo en el capítulo 6 de Mateo, justo después de la oración del Padre Nuestro que estuvimos estudiando y meditando durante todas estas semanas, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, que mi nivel de generosidad grita más alto que mis palabras. Mi nivel de generosidad es una evidencia de que el Evangelio realmente ha alumbrado mi vida. Mi nivel de generosidad es un termómetro de mi amor, de mi entrega, de mi compromiso y de mi fidelidad a mi Señor. Por mucho tiempo luché como pastor con la idea de si debía haber la lista de donantes
de mi iglesia. Tenía el temor de que eso le hiciera más mal que bien a mi corazón. Pero una vez escuché a un amigo pastor que me dijo: a mí me interesa saber lo que mi gente da a la iglesia, no para juzgarlos, sino para ayudarlos. No para juzgarlos, sino para cuidarlos pastoralmente. Porque sé que Jesús dijo a través del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 que hay más bendición en dar que en recibir. En otras palabras, parece que en el reino de Dios, del cual tú y yo somos ciudadanos, aquellas cosas que producen satisfacción son muy diferentes a las que producen satisfacción en el reino de este mundo. ¿Cuántos se han comprado un carrito nuevo? Mira, Samuel levantó allá la mano. ¿Recuerdan la emoción? El brillo de la pintura, el olor de los interiores. ¿Lo recuerda? ¿Lo está viviendo? Algunos de nosotros hasta ganas nos dio de dormir en el carro, pasar la noche en el carro. ¿Se acuerda del primer hoyo? ¿Verdad? Aquellos que tenemos hijos se acuerdan del primer vómito. Y aquellos que han comprado una casa o que la han construido, recuerdan la emoción de la mudanza, de pasar allí la primera noche. Recuerdan la emoción de decir: wow, esta es mi casa, del banco, pero mi casa. Pues ¿sabe qué? Que según las palabras de Jesús, parece que en el reino de Dios esas emociones y esa satisfacción se experimentan no cuando se adquieren cosas, sino cuando se desprende uno de ellas. Al revés. Al revés. Mientras en el reino de este mundo esas emociones y esa satisfacción duran muy poco, lo que le dura el olorcito, ¿verdad?, nuevo al carro. En el reino de Dios, estas emociones, esta satisfacción, cuando nos desprendemos de las cosas, son duraderas. Aleluya. Entonces, cuando no siento satisfacción en mi vida, cuando me siento vacío, una de las primeras cosas que debo analizar es mi nivel de generosidad. En la historia que acabamos de leer, vemos que Jesús aprovecha la escena que está observando enfrente de él para enseñarle una gran lección a sus discípulos, para mostrarles cómo son las cosas en el reino de su Padre, para mostrarles cuáles son los valores del reino de Dios, para derribar ideas preconcebidas y paradigmas humanos, para mostrarles un camino más alto, para elevar la vara, para mostrarles que hay una forma de vivir más elevada. ¿Recuerda la famosa frase de Jesús cuando decía: ustedes han oído que se dijo tal cosa, pero yo les digo esto? Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Jesús estaba en el templo y se sentó cerca de la caja de las ofrendas y observaba cómo la gente venía y depositaba sus ofrendas. Observaba a las personas y observaba lo que daban. Y por eso no es que yo puse la de esta, no me malinterpreten, por eso no fue que puse las canastas al frente, para yo ver lo que usted da, no es por eso. Jesús observaba a las personas y lo que daban.
Observaba tanto la actitud como la cantidad que depositaban. Y claro está, él también tenía una ventana maravillosa al interior del corazón de las personas. Jesús veía que muchos ricos se acercaban y depositaban grandes cantidades de dinero. Y parece que lo hacían de una forma que era evidente para todos los que los observaban. Si voy a dar una gran cantidad de dinero, quizás algunos pensaban, es mejor que la gente lo vea, ¿cierto? La gente debe ver cuán comprometido estoy con Dios y cuán piadoso soy. Y si esa era la actitud del corazón, entonces, como dijo Jesús en otra ocasión, esa sería toda la recompensa que recibirían, la admiración de la gente. Y de pronto, alguien entró al templo, pero nadie le prestó atención, porque era una persona de muy poco valor. Como dirían los sociólogos, era un non-person, una no persona. Era una mujer, posiblemente anciana, y para colmo viuda y pobre. Pero este tipo de personas son los que verdaderamente captan la atención de Jesús. Y no solo su atención, sino captan su corazón. Porque en el reino de Dios, en el reino de su Padre, el más pequeño es el más grande. El más insignificante para el mundo es el más importante para Dios. Los últimos son los primeros. Posiblemente muchos de los que estaban en el templo habrían pensado de aquella mujer, ¿pero qué hace esta aquí? ¿Para qué pierde el tiempo viniendo al templo si es evidente que Dios la ha abandonado? Definitivamente Él no escucha sus oraciones. Mira su condición. No quiero ni siquiera pensar en la magnitud de su pecado para que Dios la esté castigando. Los ricos también habrán dicho, frente a lo que yo ofrendo, ¿qué importancia puede tener lo que ésta ofrende? Pero Jesús también la observó detenidamente. No solo observó su actitud, sino también la cantidad que ofrendó. Y por supuesto, observó muy bien su corazón. Aquella mujer se acercó y depositó 2 pequeñas monedas de cobre. Y la moneda de cobre era la moneda de menos valor en circulación en aquella época. Era como decir, para nosotros el centavo. Pero aquella moneda de cobre valía mucho menos que un centavo. Se cree que aquella moneda equivalía a un 64avo, 1/64, de un denario. Y un denario era el salario de un día de trabajo. Y aunque es difícil calcular la equivalencia de aquella moneda al valor de hoy, se cree que un denario puede equivaler al valor de hoy a 16 centavos. Entonces, si usted divide 16 entre 64, le va a dar a 1/4 de centavo. 1/4 de centavo. En otras palabras, ¿para qué molestarse? ¿Para qué pasar todo el trabajo de ir al templo para dar una ofrenda tan insignificante? Pero la cosa se complica. Porque Jesús dice en el verso 44 que aquella mujer dio todo lo que poseía. O sea, todo lo que tenía para vivir. Por lo cual, aquella viuda no era una viuda cualquiera.
era una viuda sin familia. Sabemos que la ley de Moisés hacía provisión para las viudas. Las viudas eran una de esas personas que siempre han estado bien cerca del corazón de Dios. Si la mujer quedaba viuda joven, su deber era casarse nuevamente o ser redimida por algún familiar cercano de su esposo. Pero si era anciana y no podía recasarse, la familia inmediata tenía que hacerse responsable de ella, empezando por sus hijos, claro está. Por lo tanto, si Jesús dice que aquella viuda dio todo lo que poseía para vivir, debemos asumir que no tenía familia que la sostuviera. En este caso, el cuestionamiento sería distinto. Por eso le puse como título a este sermón, La viuda irresponsable. La viuda irresponsable. Porque nuestra primera reacción sería juzgar a esta mujer de irresponsable. ¿Cómo va a ofrendar todo lo que le queda? ¿No es eso prácticamente un suicidio? Preferir morirse de hambre a no ofrendar al Señor. ¿Cómo va a ofrendar lo que le queda? A esta mujer no le importa que tiene que pagar la casa, el carro, la compra, que tiene que pagar el colegio de los nenes, el plan médico, el seguro de vida, la luz, el agua, el internet, el celular. Definitivamente, ante los ojos del mundo, ante los ojos del reino de este mundo, aquella mujer fue una irresponsable. Pero Jesús la vio de una forma muy distinta. Jesús le dijo a sus discípulos que aquella mujer pobre, viuda, echó más cantidad que todos los contribuyentes al tesoro del templo. Porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero aquella mujer dio todo lo que tenía. ¿Se da cuenta por qué yo digo que el diezmo es una mediocridad? No lo digo yo. Yo lo asumo de lo que dice Jesús. Ninguno de nosotros jamás estará en la condición socioeconómica que estaba aquella mujer. Por lo tanto, frente a ella, todos nos avergonzamos. El acto de aquella mujer no fue un acto irresponsable, sino un acto de fe. Para ella su sustento era uno solo, el Dios de su pueblo, Israel. Ella depositó todo lo que tenía con la entera confianza de que al otro día Dios le daría el pan nuestro de cada día. Su confianza en el Señor era a tal grado que no tuvo reparo en entregarlo todo. Con la actitud de aquella mujer, Jesús le enseñó a sus discípulos que en el reino de su Padre lo importante no son las cantidades. Él no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata. En el reino del Padre lo importante es la actitud del corazón. ¿En quién está verdaderamente puesta tu confianza? Mi confianza. ¿En mi dinero? ¿En mis ahorros? ¿En mis inversiones? ¿En mi trabajo? ¿En mi capacidad crediticia? ¿O en el Dios que me da la fuerza diariamente y la sabiduría para levantarme cada día e ir a trabajar? No es que yo no crea en el diezmo, amados. Yo lo que creo es que el diezmo es un buen punto de comienzo
para comenzar a practicar la generosidad bíblica. El diezmo fue una de las tantas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y el corazón de esa ley no era tanto la cantidad, sino el concepto de las primicias. ¿Quién tiene la primicia en mi vida? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene la preeminencia en mi vida? ¿Quién tiene la prioridad en mi vida? El diezmo tenía que ver con probar la confianza que el pueblo tenía en su Dios. Cuando un agricultor cosechaba la primera cosecha del año, no sabía cómo se iba a comportar las cosechas en el resto del año. No sabía cómo se iba a comportar el clima. No sabía si sus cosechas iban a ser afectadas por inundaciones o por sequías. No sabía si los pueblos enemigos iban a invadir y a saquear los campos, o si sus cosechas iban a ser afectadas por una plaga. Entonces el agricultor tenía que decidir: o guardo el 10% de la primera cosecha por si ocurre una de estas calamidades durante el año, mi familia pueda tener algo de alimento, o se lo entrego a mi Dios totalmente en señal de que mi confianza está puesta en Él. De que no importa lo que traiga el año, terremotos, huracanes, sequías, no me importa. Mi confianza está puesta en el Dios de los cielos. Por lo tanto, el diezmo tenía que ver más con la actitud del corazón que con la cantidad. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando cobramos? ¿Qué es lo primero que pagamos? ¿A quién le damos las primicias del fruto de nuestro esfuerzo? Posiblemente algunos de ustedes no puedan dar ni siquiera el diezmo debido a malas decisiones financieras. No hay problema, yo he estado ahí. Todos hemos estado ahí. Pero creo que es hora, amado y amada, de que demuestres tu confianza en Dios, tomando decisiones, buscando ayuda, creando un plan para poner en orden tus finanzas y así poder comenzar a practicar la generosidad bíblica. Finalmente, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto debo dar? Si el pastor dice que el diezmo es una mediocridad, ¿cuál es el límite? En la alianza, no solo creemos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro Rey que viene, sino que creemos que Él es nuestro santificador. Si eres cristiano, estás en un proceso de santificación. Proceso que comenzó el día en que creíste y culminará el día que Él regrese o que tú vayas a su presencia. Y el proceso de santificación no es otra cosa que Dios preparándonos para encontrarnos con Él. No es muy complicado. La santificación es la preparación para encontrarnos con Él. ¿Y cuál es el resultado final de esa preparación? Simple y llanamente parecernos a Jesús. Esto es Evangelio 1:01. Parecernos a Jesús, ser como Jesús. En otras palabras, la vida cristiana es un proceso progresivo de cada día parecernos más y más a Jesús. Y parecernos cada día
más y más a Jesús implica actuar cada día más y más como Él. Y la pregunta es, ¿cómo actuó Jesús en el tema de la generosidad? Lo entregó todo. Lo entregó todo, hasta su propia vida. ¿Por qué usted cree que aquella viuda llamó tanto la atención de Jesús? Porque cuando la vio Jesús se dijo a sí mismo, esta mujer es como yo. Esta mujer tiene mi corazón. Esta mujer actúa como si verdaderamente conociera a mi Padre y a su reino. Esta mujer actúa como una auténtica hija de mi Padre, como una auténtica ciudadana de su reino. Si la meta de Dios con nosotros es que cada día nos parezcamos más a su Hijo, entonces, amados, tiene que haber un progreso en mi nivel de generosidad. Yo no le estoy pidiendo chavo. Damos gracias por las finanzas de nuestra iglesia. Yo no he conocido iglesia más, yo no las he conocido todas las iglesias, ¿verdad? Pero yo no he conocido iglesia más generosa que esta. No malinterprete mi mensaje. Aquí hay gente generosa, pero que dice, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? De la misma manera en que cada día debo estar creciendo en mi lucha contra el pecado, cada día debo estar creciendo en mi nivel de desprendimiento de las cosas materiales. Cada día debo estar creciendo en mi nivel de generosidad. Y yo tengo que confesarles que mientras preparaba este sermón, Dios me confrontó con la realidad de que Johanna y yo llevamos casi 3 años ofrendando lo mismo a la iglesia. Y dije, Señor, este sermón es para mí. O sea que no ha habido un progreso en mi nivel de generosidad. Y yo quiero que usted sepa que Johanna y yo damos más del 10% de nuestros ingresos. Y no lo estoy diciendo para enorgullecerme, ni para vanagloriarme. Pregúntale a Cheo que está ahí sentado, es mi testigo. Lo digo, amados, porque si el pastor lo hace, definitivamente usted lo puede hacer. Es cuestión de tomar decisiones y de creer la palabra de que hay más bendición en dar que recibir. Yo no vine a regañarles, amados. Tampoco vine a tratar de manipularlos. Dios me libre. Yo vine a retarlos. Yo vine a animarlos. Yo vine a exhortarlos. A decirles que según Jesús hay bendición en la generosidad bíblica. Que hay bendición en cada día ser más como Él en todos los aspectos de nuestra vida. Que hay bendición en hacer tesoros en el cielo. Cada vez que usted ofrenda a las misiones, usted está haciendo tesoros en el cielo. Cada vez que uno de nuestros 600 tantos misioneros a través del mundo predican el evangelio donde están, ganan un alma para el Señor, usted está haciendo tesoros en el cielo. Cada vez que usted le dona a Cama, el brazo de ayuda social de la Alianza, usted está haciendo tesoros en el cielo. Tampoco les hablo como si yo fuera un titán en este asunto. Pregúntele a Johanna. Les hablo desde la misma trinchera donde estamos todos. Aleluya.
que Dios nos ayude a cada día engordar más y más nuestro banco celestial al ser más y más generosos. Quiero culminar con las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 2, segunda carta de Corintios, capítulo 9. Escuche lo que dice el apóstol. Recuerde lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Pablo no está hablando aquí de cajo, casa, ni reloj, ni nada de eso. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Hay una regla. Pero no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ya sabemos que Dios no necesita nuestro dinero. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitamos. Entonces siempre tendremos todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Aleluya. Él nos ha bendecido para bendecir a otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad la iglesia y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, como estamos hoy recordando a aquella viuda. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor, nada es nuestro, nada nos pertenece. Y luego el pan para comer. Sí, Pedro, hasta el horno lo provee el Señor, como te gusta hacer las pizzas. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Es como si fuera un músculo que cuando empezamos a ejercitarlo, ese músculo de la generosidad de pronto llueve. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a Jerusalén, a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Fíjate, Pablo considera la generosidad un ministerio. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. En otras palabras, cada vez que damos, que somos generosos, ¿quién se glorifica? Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Hay obediencia en la generosidad. Y ellos orarán por ustedes. Esto es una cadena de efectos. Nosotros damos, ellos agradecen, glorifican a Dios. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Aleluya. Hemos puesto de pie.